Todo comienza con un hombre que decidió dejar atrás la guerra y el mundo de las armas para vivir en el olvido. Su rutina solitaria se rompe cuando una advertencia pone en marcha una cadena de eventos que lo empujan nuevamente a un terreno que conoce demasiado bien. A partir de ese momento, cada paso que da lo acerca a una verdad peligrosa, donde la precisión, la desconfianza y la supervivencia se vuelven esenciales, y donde nada es exactamente lo que parece. Tal como dice el refrán, siempre hay una calma antes de la tormenta. Dos francotiradores expertos del campamento del ejército estadounidense en Etiopía, Bob Lee Swagger y Donnie, concluyen con éxito una misión, pero de pronto se ven obligados a retirarse al detectar la aproximación de fuerzas enemigas, mucho más numerosas. Intentan neutralizarlas, pero el enemigo responde con fuego intenso. De inmediato informan la situación al puesto de mando. Sin embargo, en lugar de enviar refuerzos, el capitán les ordena replegarse, ya que están operando ilegalmente en el país. Confía en que Donnie y Swagger, por su alto nivel de entrenamiento, encontrarán la forma de salir con vida. Lamentablemente, un helicóptero enemigo detecta su posición y Donnie recibe un disparo mortal. Afectado por la pérdida, Swagger realiza un disparo devastador que derriba el helicóptero. 36 meses después, Swagger se ha retirado y vive aislado, acompañado únicamente por su perro. Mientras tanto, en Langley, Virginia, el coronel Isaac Johnson, Michael Sandor y Jack Payne lo analizan como el mejor tirador que ha existido. Aunque fue abandonado como si fuera prescindible, un informe clasificado revela que causó el 70% de las bajas enemigas. De forma extraña, los agentes que lo dejaron atrás junto a Donnie desaparecieron 2 semanas después, y Swagger se retiró una semana más tarde. Todo indica que nunca fue tan descartable como creyeron. Johnson logra localizarlo y se presenta formalmente, ofreciéndole una propuesta delicada. Existe información sobre un posible atentado contra el presidente en las próximas 2 semanas. El gobierno estaría comprometido, por lo que no pueden recurrir a los canales habituales. Durante ese periodo, el presidente tiene programadas apariciones en Baltimore, Filadelfia y Washington. Una interceptación anónima asegura que el disparo se realizaría desde más de 1 milla de distancia. Aunque Johnson duda que algo así sea posible, necesita que Swagger examine cada lugar y explique cómo podría llevarse a cabo para evitarlo. Swagger no muestra interés al principio, pero Johnson le recuerda el juramento que alguna vez hizo para defender a Estados Unidos. Aún así, Swagger permanece firme en su negativa. Antes de marcharse, Johnson apela a su conciencia, dejándolo pensativo. Poco después, Swagger lo alcanza y toma discretamente una fotografía de la matrícula de su vehículo. Johnson le entrega un sobre, convencido de que ha aceptado colaborar. Al día siguiente, Swagger demuestra su habilidad al acertar un disparo de larga distancia contra una lata, confirmando que un tiro así es viable. Finalmente decide aceptar el encargo, reúne su equipo y viaja a Washington, D.C. Mezclándose como un ciudadano más, inspecciona la residencia presidencial y analiza la ubicación de las cámaras. Luego se traslada a Baltimore y por último a Filadelfia, evaluando cada escenario con precisión. Más tarde se reúne con Johnson y concluye que solo Filadelfia ofrece una posibilidad real. El disparo tendría que realizarse desde más de 1.800 yardas, desde uno de 6 puntos posibles ubicados a unos 5 pisos de altura. El tirador debería esperar a que el presidente subiera al estrado y comenzara su discurso. Sería necesaria una bala artesanal de gran calibre. Aunque Swagger afirma que el disparo es técnicamente posible, advierte que incluso la más leve brisa sin corregir podría arruinarlo. El tirador necesitaría referencias visuales entre el estrado y el punto de disparo. Tras entregar su informe, Swagger se dispone a marcharse, pero Johnson le pide hablar en privado. Quiere que actúe como observador, ya que es de los pocos capaces de reconocer las señales de una trampa. Tras una breve pausa, Swagger sonríe y se retira. El día del evento en Filadelfia, el presidente llega al lugar. Swagger y el equipo se encuentran en sus posiciones asignadas, atentos a cualquier señal posible. Con binoculares, Swagger examina el entorno y es presentado al oficial Timmons.
Cuando el presidente sube al estrado para iniciar su discurso, Swagger observa el comportamiento del viento. Al mismo tiempo, un tirador oculto prepara su rifle y apunta. Mientras sigue revisando el área, Swagger detecta al tirador y ordena al equipo que lo neutralice de inmediato. Para su sorpresa, Timmons se vuelve contra él y abre fuego justo cuando el presidente recibe un disparo en la cabeza, sumiendo al público en el caos. Todo resulta ser una trampa. Swagger vuelve a ser atacado, pero logra escapar lanzándose por una ventana y huyendo por la calle. Jack estalla de furia contra Timmons por haber fallado el disparo. Pero Johnson ordena despejar la zona y le indica que persiga y elimine a Swagger. Mientras limpian la escena, colocan el rifle de Swagger en el lugar, asegurando así que quede incriminado. Sin saberlo, Swagger había explicado a los verdaderos conspiradores exactamente cómo ejecutar el atentado. Durante su huida, se topa con Nick, un agente del FBI, a quien logra someter y esposar a una pared. Swagger le aclara que no fue él quien disparó al presidente, y señala a Timmons como parte del montaje antes de robar el auto de Nick y escapar. Poco después, Timmons llega, libera a Nick y pide refuerzos, identificando a Swagger como el sospechoso principal. Describe el vehículo y su dirección, lo que provoca que patrullas y unidades del FBI sean redirigidas de inmediato. Helicópteros localizan el automóvil de Swagger y transmiten el número de placa a todas las unidades. Pensando con rapidez, Swagger entra a un lavado de autos. Se quita la chaqueta durante el proceso y rompe el asiento para acceder a un compartimento oculto. Jack está convencido de que Swagger no sobrevivirá mucho tiempo, sobre todo porque está herido, y Johnson coincide, seguro de que pronto lo encontrarán sin vida. Dentro del vehículo, Swagger utiliza un botiquín para atender sus heridas lo mejor posible, y luego sale a toda velocidad del lavado. Es perseguido por patrullas y helicópteros hasta que choca contra la parte trasera de un camión y queda rodeado. En un último intento, pone el auto en reversa y lo lanza al río. El FBI dispara contra el vehículo, pero este se hunde. Tras confirmar que Swagger no está dentro, el director del FBI, Howard, ordena una búsqueda río abajo. Sin embargo, Swagger ha logrado escapar. Aferrado al costado de una barcaza que pasa, ensangrentado y apenas resistiendo, llega hasta un puente donde se oculta de las patrullas y de la vigilancia aérea. Luego roba un camión y se marcha. Más tarde, en las oficinas del FBI, se difunde la noticia del asesinato y Swagger es señalado como el principal sospechoso, mientras Timmons es presentado como el agente que intentó detenerlo. El director Howard reprende a Nick por haber sido superado, aunque Nick se considera afortunado de seguir con vida. Comparte lo que Swagger le dijo, pero el agente Lewis lo descarta, atribuyendo su confusión al estrés. Esa misma noche, Swagger llega a un supermercado y observa en las noticias imágenes que lo vinculan con el reconocimiento de los lugares antes del atentado. Incapaz de entrar mostrando su rostro, corta la electricidad desde la parte trasera y se acerca a la dependienta. Aunque ella duda, debido al apagón, finalmente accede a ayudarlo y consigue los suministros que necesita. Después, Swagger toma un tubo del motor del auto y se introduce en el baño, donde comienza a tratar sus heridas. Mientras tanto, Nick recibe una pista de la dependienta y la comparte con Lewis, pero este vuelve a ignorarla. Con el rostro camuflado con pintura, Swagger retoma el camino. Cada vez más desconfiado, Nick revisa una y otra vez las grabaciones del atentado y analiza toda la información disponible. A la mañana siguiente, Swagger llega a Kentucky, a la casa de Sarah, la viuda de Donnie. Ella lo reconoce de inmediato. Swagger le asegura que no fue quien disparó, algo que ella ya sabe, ya que la verdadera víctima resultó ser el arzobispo etíope. Aunque Swagger no comprende del todo el motivo detrás de lo ocurrido, deja esa duda a un lado y le pide ayuda desesperadamente. Sarah se muestra reticente e intenta echarlo, pero él le impide cerrar la puerta y le jura que es inocente. Al notar que ella oculta una escopeta, le dice que puede usarla si realmente lo desea, ya que no tiene a dónde más ir. Tras una pausa cargada de tensión, Sarah acepta ayudarlo y le pide que meta la camioneta al garaje antes de que despierten los vecinos. Ya dentro comienza a marcar al 911, pero no logra reunir el valor para denunciarlo.
Cuando el operador de emergencias devuelve la llamada justo en el momento en que Swagger entra a la casa, ella cancela el aviso, atribuyéndolo al perro de un vecino. Al ver lo gravemente herido que está, Sarah duda poder ayudarlo, ya que no es enfermera, pero Swagger la guía paso a paso en lo que necesita. Le entrega una lista de suministros y le advierte que los compre en diferentes tiendas para no llamar la atención. De regreso en las oficinas del FBI, la agente Alorade se sorprende al ver a Nick allí tan temprano y comprende que nunca se fue. Nick le confiesa que todos lo tratan como si estuviera loco y comparte sus sospechas, recordándole un disparo de larga distancia que Swagger acertó en una competencia 2 años atrás. Al revisar nuevamente las imágenes del atentado, Nick no logra entender cómo alguien con la habilidad y experiencia de Swagger podría fallar al presidente y terminar impactando al arzobispo, especialmente considerando el viento y la distancia. Para él, nada encaja. Alorades le sugiere que deje el tema y descanse, pero Nick insiste. Señala un error en el informe de Timmons, indicando que un francotirador se hubiera ubicado en el centro de la habitación y no en la ventana, como se afirmó. Cuando pide hablar con Timmons, Alorades le muestra una noticia. Aparentemente, Timmons fue abatido la noche anterior por un supuesto asaltante. Nick sospecha que solo están cerrando cabos sueltos, pero Alorades se niega a creerlo. Mientras tanto, Swagger instruye a Sarah sobre cómo ayudarlo con el tratamiento una vez que ella regresa con los suministros. Ella hace gestos de incomodidad ante la gravedad de lo que debe hacer, pero logra llevarlo a cabo mientras él permanece inconsciente. Nick visita el lugar del tiroteo, tratando de entender lo ocurrido. Sarah se deshace de los suministros ensangrentados, mientras Swagger es atormentado por pesadillas sobre la trampa que le tendieron. En la capilla, Nick se introduce en un espacio oculto y examina el suelo. Con una cinta métrica, detecta un pequeño orificio perfectamente preciso e intenta investigar más, pero el repique de la campana lo interrumpe. Por su parte, Johnson, cada vez más inquieto, ordena a su equipo revisar minuciosamente cada detalle de la vida de Swagger. Cuando Swagger despierta, encuentra a Sarah a su lado. Ella le comunica una noticia devastadora. Su perro fue eliminado y las autoridades afirmaron que el propio Swagger le disparó, convencidos de que no regresaría por él. Swagger queda destrozado, ya que había criado al animal desde cachorro. Sarah le pregunta qué piensa hacer y él jura recuperarse y vengarse. En su escritorio, Nick entra a un foro internacional de armas y pregunta por un sistema que utiliza un trípode con una separación específica entre las patas. Mientras espera respuesta, nota a un hombre sospechoso hablando por teléfono cerca, pero desvía su atención cuando aparece un enlace con un video que muestra exactamente ese sistema en funcionamiento. Más tarde, en la casa de Sarah, ella cambia las vendas de Swagger. Cuando él pregunta si tiene pareja y ella responde que no, el ambiente se vuelve tenso, por lo que Sarah se aparta para aliviar la situación. Swagger le agradece por haberle salvado la vida. Ella le advierte que nunca dejarán de perseguirlo, pero él responde que planea darles a alguien más a quien cazar. Swagger comienza a empacar en la habitación, y Sarah entra con la antigua escopeta de Donnie, recién limpiada y aceitada. Se la entrega y, con curiosidad, le pregunta por qué aceptó el trabajo cuando se lo propusieron. Él admite que tocaron todos los botones correctos y que su patriotismo no le permitió quedarse al margen. Luego le pide ayuda con un plan, y ella acepta sin dudar. Cargado de culpa, Swagger confiesa que la muerte de Donnie fue su responsabilidad, pues nunca debió arrastrarlo a esa vida. Sarah, herida, le da una bofetada y le recuerda que Donnie amaba lo que hacía y conocía los riesgos. No era una carga que Swagger tuviera que llevar. Él lo acepta, se disculpa y ambos comparten un abrazo cargado de emoción. A la mañana siguiente, Sarah conduce para encontrarse con el agente del FBI del que Swagger le habló. Le entrega el número de identificación del vehículo, descubriendo que se trata de Nick. El objetivo es usarlo para atraer a Johnson transmitiéndole ese dato. El intercambio es rápido. Sarah va disfrazada y adopta un acento falso. Desde la distancia, Swagger observa aliviado cómo ella se marcha a salvo y luego ve salir a Nick. De pronto, 2 oficiales se acercan a Swagger y le piden identificación. Cuando uno intenta quitarle la gorra, Swagger le arroja café caliente al rostro y logra escapar tras forcejear con ellos.
Abandona su chaqueta y se oculta bajo una sudadera con capucha. De regreso en el FBI, Nick se cuela en una sala privada y busca el número del vehículo. Más tarde interroga a Lorades, quien con cautela le confiesa que cree que CNN recibió una versión editada del video del atentado antes que el FBI. Nick pregunta quién se la proporcionó, y ella responde que fue una agencia anónima que negó cualquier implicación, lo que en sí ya es una confirmación. Ella duda en revelar más y le advierte que podría enfrentarse a cargos, pero ante la insistencia de Nick termina confesando que el cargo de ASAC implica autorización Delta. Mientras tanto, Johnson es alertado sobre la actividad en el foro de armas y ve una solicitud de autorización Delta proveniente de una oficina del FBI. Al unir las piezas, comprende que Nick es la única persona que tuvo contacto con Swagger antes de su desaparición. Caminando por un puente, Nick habla por teléfono con Alorades sobre una empresa sospechosa con vínculos militares, pero sin lazos oficiales con el gobierno. Antes de poder procesarlo, es emboscado y secuestrado, dejando su teléfono atrás. Más tarde es torturado y drogado, y los hombres montan todo para que parezca que él acabará con todo. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Swagger elimina a los 3 atacantes uno por uno y libera a Nick. Nick se enfurece al darse cuenta de que fue usado como carnada, pero Swagger cree que era la única forma de obligarlos a mostrarse. Nick le aconseja buscar un buen abogado, mientras él intenta que el buró llegue a un acuerdo para probar su inocencia. Pero Swagger no está interesado. Después de todo, mataron a su perro. Nick le advierte que no puede ganar una guerra contra ellos, pero Swagger le explica que la ley nunca los atrapará ni los retendrá. En un par de años volverán a operar, mientras él habrá desaparecido para siempre, y seguirán ocurriendo asesinatos y silenciamientos. Aunque no inició el conflicto, piensa terminarlo. Al darse cuenta de que no tiene a dónde ir, Nick decide ayudarlo. Mientras tanto, Johnson, Michael y Jack reciben informes que confirman que Swagger sigue con vida. También se enteran de la existencia de Sarah y su ubicación, por lo que Johnson ordena a Jack que vaya a visitarla. En Athens, Tennessee, Nick y Swagger se reúnen con un anciano conocido como el mejor armero. Swagger le pregunta si es posible disparar una bala desde un rifle y hacer que coincida perfectamente con otra arma. El hombre lo sienta y comienza a explicar el método. Le pide a Nick que tome un libro de la estantería y luego le lee la palma de la mano, lo que incomoda a Nick. Al abrir el libro en una página específica, el armero explica cómo funcionan las balas envueltas en papel. Swagger pregunta si conoce a alguien capaz de realizar un disparo de 2.200 yardas. El anciano menciona haber oído hablar de un tirador llamado Bob Lee Swagger, aunque nunca lo conoció, y deja claro que no lo cree posible. Añade que quien haya logrado algo así probablemente ya esté muerto, porque así funcionan las conspiraciones. Cuando Swagger pregunta si existe alguien más, el armero habla de un hombre retirado del mundo de los disparos, un eliminador brutal que era buscado. Finalmente fue localizado en un edificio abandonado y un ataque de artillería lo redujo a escombros. Algunos dicen que logró salir arrastrándose, otros que murió allí mismo, pero nunca se volvió a saber nada de él. Al recordar un momento del pasado, Swagger comprende que el hombre del que el armero hablaba es Michael, quien ahora se encuentra en una silla de ruedas. El armero toma la mano de Swagger y comienza a leerle la palma, advirtiéndole que las cosas no siempre son lo que parecen. Swagger le pide un nombre. Más tarde, Nick llama a Lorades y le solicita que investigue a alguien llamado Mykhailo Serbiak. Al mismo tiempo, Johnson le dice a Michael que Swagger seguramente intentará rastrear al tirador y que planea usar un señuelo para sacarlo a la luz. Cuando Michael pregunta qué ocurrirá con ese señuelo después, Johnson evita responder. La investigación de Alorades revela que Mykhailo Serbiak es en realidad Michael, y le informa a Nick que actualmente se encuentra en Virginia. Esa noche, Johnson se reúne con el senador Charles para solicitar autorización para aterrizar un avión de transporte sin inspecciones aduanales. La aeronave lleva a 24 hombres, armas y equipo provenientes de la operación en Etiopía. El senador le ordena a Johnson no dejar cabos sueltos. En casa, Sarah escucha un ruido y dispara contra un hombre que intenta emboscarla, pero Jack aparece por detrás, la desarma y exige saber dónde está Swagger.
Mientras tanto, Nick y Swagger llegan a Virginia. Al inspeccionar el terreno, Swagger percibe que se trata de una trampa. A la mañana siguiente visitan una ferretería y compran suministros por separado. Luego fabrican armas y preparan el equipo. Swagger le enseña a Nick a disparar. De vuelta en la casa de Sarah, Jack la golpea brutalmente y la deja semidesnuda para obligarla a revelar información. Nick y Swagger se infiltran en el perímetro. Nick actúa como observador mientras Swagger coloca explosivos y elimina a la seguridad con precisión. Swagger entra a la casa y confronta a Michael, exigiendo el verdadero nombre de Johnson, para quién trabaja y por qué el arzobispo tuvo que ser eliminado. Michael explica que Johnson ha usado muchos nombres durante su pasado militar. Reclutan a hombres heridos para un solo trabajo y luego los desechan, tal como intentaron hacer con Swagger. El arzobispo fue eliminado porque planeaba revelar lo sucedido en África. Michael afirma que nada ocurre sin aprobación gubernamental. Los prisioneros son torturados en Abu Ghraib y solo los subordinados terminan en prisión. Las aldeas fueron masacradas para poder explotar las tierras. Mientras hombres armados se acercan al edificio, Michael revela que existe una fosa común bajo una estación de bombeo en la frontera de Atrian. Swagger descubre que, sin saberlo, cubrió la retirada de los contratistas responsables durante su misión con Donnie y que nunca estuvo destinado a sobrevivir. Michael confiesa que el senador está detrás de Johnson y describe el sistema como uno que se protege a sí mismo. Quien traiciona es destruido por los demás. Nick alerta a Swagger sobre la llegada de los hombres y Michael admite que lo retuvo el tiempo suficiente contando la verdad. Antes de quitarse la vida, Michael revela que tienen a Sarah. Nick informa por radio las posiciones enemigas. Swagger se prepara y le ordena a Nick dirigirse al segundo punto de ocultamiento. Elimina a un tirador que entra en la casa y le indica a Nick cuándo detonar las bombas. A su señal, Nick lo hace y los hombres abren fuego. Swagger se mueve de un punto a otro mientras intercambia disparos. Con nuevas detonaciones, varios atacantes caen y Swagger aprovecha para reunirse con Nick. Un helicóptero se aproxima, evocando en Swagger el recuerdo de la muerte de Donnie. Comienza a disparar y le ordena a Nick dirigirse al granero. Swagger cubre su retirada y luego se une a él. En la cuenta exacta, Nick corre hacia la línea de árboles, mientras Swagger dispara al helicóptero. Un impacto provoca una explosión que lo envuelve en llamas antes de estrellarse, permitiendo que Swagger alcance a Nick. Ambos logran escapar. En las oficinas, Howard es informado de la participación de Nick en el tiroteo, lo que lo deja atónito. El senador Charles se muestra furioso por el giro de los acontecimientos. En Montana, Nick llama al FBI para informar sobre Swagger y Howard responde, mientras otros agentes rastrean la ubicación. Howard le ordena a Nick que entregue a Swagger, pero Nick no sabe en quién confiar y cuelga. Poco después, el equipo se aproxima a la zona. Nick recibe una llamada de Johnson, quien le habla de Sarah. Swagger reproduce la grabación de Michael y propone intercambiarla por Sarah, solicitando la presencia del senador Charles. Johnson se niega, pero Swagger le da 2 números correspondientes a los últimos dígitos de la longitud y latitud del oleoducto y acuerdan un lugar de encuentro. En la cima de una montaña nevada, Jack, Sarah, Johnson y el senador llegan en helicóptero. Jack mantiene a Sarah como rehén. Un segundo helicóptero aterriza a distancia y alguien desciende. Creyendo que es Swagger, el francotirador dispara. Sarah queda devastada, mientras el senador y Johnson celebran. Pero su alegría dura poco cuando otro disparo elimina al francotirador y la persona abatida se levanta. Un segundo tirador intenta rematarlo, pero Swagger lo elimina junto con el observador. El hombre resulta ser Nick. Jack entra en pánico y apunta a Sarah, pero Swagger le dispara a los dedos y luego le vuela la mano, dejándolo agonizante. Howard recibe un sobre y moviliza a su equipo tras ver el nombre de Nick. Swagger ordena a Nick registrar a Johnson y al senador. Mientras lo hace, Sarah toma un arma y descarga su furia contra Jack, acabando con su vida. Swagger le quita el arma con cuidado y se asegura de que esté bien. Nick arresta al piloto. Johnson exige que Swagger cumpla su parte del trato y el senador le ofrece un trabajo. Swagger lo confronta por autorizar la eliminación de una aldea entera,
pero Charles sostiene que el oleoducto trajo estabilidad a la región. El FBI llega y Swagger destruye el teléfono con la grabación. Nick se sorprende, ya que esa prueba demostraba su inocencia. Pero Swagger afirma que nadie es realmente inocente y que, en manos oficiales, la evidencia desaparecería. El senador se retira en el helicóptero y Johnson presume que el rifle de Swagger está bajo custodia del FBI, declarándose ganador. Poco después, el FBI rodea la zona y Swagger es arrestado. En el Departamento de Justicia en Washington, Swagger es presentado y Nick le pasa algo discretamente durante un apretón de manos. El fiscal general Russard le concede la palabra ante otros directores. Para probar su inocencia, Swagger carga su rifle y lo apunta a Nick, luego a Johnson, provocando pánico, pero el arma no dispara. Demuestra así que el rifle no pudo usarse en el atentado, ya que desactivó todas sus armas antes del reconocimiento. Johnson cree que Swagger no tiene nada contra él y se dispone a irse, pero Nick presenta fotografías de África que lo vinculan directamente. Russard explica que África queda fuera de su jurisdicción y no pueden arrestarlo. Johnson sale triunfante y Russard libera a Swagger, admitiendo que no pueden hacer nada contra el sistema. En casa del senador Charles, él y Johnson se burlan de lo ocurrido, pero el terror los invade cuando un cuerpo cae del techo. Johnson se acerca a investigar y es abatido al instante. Aterrados, el senador y un agente se arrastran por el suelo mientras los autos afuera explotan. Momentos después, Swagger entra y elimina a los hombres restantes antes de abrir el gas. Al retirarse, la casa estalla en llamas. Swagger se dirige a un auto donde Sarah lo espera y ambos se marchan juntos, demostrando que cumplió su promesa hasta el final. Espero te haya gustado el video.